La conferencia pues fue muy clara, ¿verdad? Pero vemos la inconformidad de los ciudadanos allá afuera, en las calles y en las carreteras. En ese sentido, pues los ciudadanos que exigen en las manifestaciones dicen que es innegociable que no entren en vigencia los acuerdos que fueron publicados el día lunes. En ese sentido, pues, ¿qué propuesta va a dar el gobierno entonces en las mesas de diálogo con los ciudadanos que van a estar entablando reuniones en estas horas? Además, es de conocimiento que ya existen amparos en contra de estos acuerdos. En ese sentido, vemos que han ido a la Corte de Constitucionalidad tanto diputados como abogados para emitir estos amparos. ¿Cuál es la postura del gobierno? Y si pueden darnos los nombres de las empresas o de las instancias que participaron en las mesas de diálogo para tener ya publicado este acuerdo. Gracias. Muchas gracias, Erika. La primera pregunta en relación a las propuestas. El gobierno, como ya se ha enfatizado en este espacio, está abierto a escuchar las diferentes manifestaciones que sabemos son legítimas alrededor del tema. Sin embargo, es la firmeza en relación a que esta es una medida necesaria se reafirma, ¿no? Y ha expresado cuál es la razón de ser de un reglamento que históricamente fue relegado su implementación, pero definitivamente como gobierno vamos a buscar esos acuerdos para la mejor implementación de este acuerdo y que pasa por diferentes elementos que van a ser discutidos en estos espacios de diálogo. Los amparos. En primer lugar, reiterar que fue la misma Corte de Constitucionalidad la que en enero de 2024 exhortó al gobierno a emitir estos reglamentos. De manera que lo que estamos haciendo como gobierno es cumplir, no solamente con lo que ya dice la Ley de Tránsito que data de 1996, sino lo que la misma Corte exhortó no solo una vez, lo ha hecho en otras ocasiones. Efectivamente, advertimos que hay amparos en la Corte de Constitucionalidad que seguirán su curso, ya se han evacuado las audiencias o la solicitud de informes por parte de la Secretaría General de la Presidencia. En todo caso, reflexionar también del oportunismo de algunos de estos políticos, algunos de ellos que ya hicieron gobierno y que en donde también se relevó esta importante y necesaria medida para garantizar la dignidad del pueblo de Guatemala. Así que pues nosotros estaremos atentos a lo que la Corte de Constitucionalidad pueda resolver. Somos respetuosos, por supuesto, de la libertad de acción y obviamente las decisiones que oportunamente se emitan por la Corte, pero solo hago valer, ¿no?, que se advierta quiénes son los interponentes de estas acciones. Gracias, secretario. Continuamos con Brainer Ruiz de Albavisión. Solicitamos, por favor, ser bien concisos para que todos puedan participar. Secretario, buenos días. Buenos días. Tomando en cuenta que usted acaba de mencionar que se mantiene firme la decisión de mantener estos reglamentos de tránsito en cuanto al seguro obligatorio, ¿qué posibilidad hay, o si ya lo analizó el gobierno, de poder trabajar un seguro a terceros con el banco CHN para no afectar el bolsillo de los guatemaltecos? Y de una vez voy a hacer la pregunta al ministro Jiménez. Ministro, ¿qué pasará si se mantienen esas mesas de diálogo, pero continúan los bloqueos en diferentes puntos del país? ¿Qué acciones va a tomar la cartera de Gobernación, tomando en cuenta que son varios los bloqueos? Gracias. Gracias, Brainer. La pregunta alrededor del CHN, se están contemplando una variedad de espacios. El presidente de la República ya tuvo una llamada con el presidente de la Asociación de Aseguradoras y Grupos Financieros. Se ha convocado a también tener una reunión para poder tener también espacios en donde estos seguros sean accesibles para los guatemaltecos. Sabemos que es una medida importante en la que necesitamos también la cohesión de los actores. Hay que destacar, las aseguradoras grandes del país participaron en el proceso de diálogo, que el mismo ministro podrá dar fe, así que no es una cuestión improvisada o que nace de la noche a la mañana. Sin embargo, obviamente, reconociendo el momento político que vive el país, se ha entablado esta conversación con los sectores de las aseguradoras para poder encontrar también soluciones
tangibles para la población guatemalteca. Dijo el ministro para la segunda pregunta. Como dije anteriormente y quisiera enfatizar, nosotros como Ministerio de Gobernación y como gobierno, nuestra obligación es hacer efectivo el ejercicio de los derechos. Y un derecho es el derecho a expresarse y manifestarte. En ese sentido, nosotros no vamos a bloquear o a detener, para no confundirlo con el otro tipo de bloqueo, el ejercicio de este derecho. Pero, si este ejercicio implica efectivamente el que afecte a la población, tomaremos las medidas que, de acuerdo a nuestros protocolos, están establecidas. Las medidas de los protocolos son clarísimas, es decir, hay un acercamiento al grupo que bloquea para invitarlos a retirarse, llegar a algún acuerdo. Por ejemplo, hay bloqueos donde los manifestantes toman la decisión, por ejemplo, solo de bloquear una vía y no la otra, están ejerciendo su derecho, pero no lo están obstaculizando. O que haya un tema de que 15 minutos se bloquea y media hora o 15 minutos se permite la fluidez. Hay diferentes mecanismos. Pero donde los bloqueos, efectivamente, el criterio de análisis es que dañan considerablemente los derechos de los demás, tenemos que intervenir y si no hay una respuesta adecuada, hacer el uso proporcional de la fuerza. Esa es nuestra indicación a las fuerzas de seguridad. Gracias, ministro. Lo rogamos continuar en el podio. La siguiente pregunta es para usted por parte de Eduardo Perea de Radio Sonora. Señor ministro, buenos días. Justamente lo que acaba de comentar, ¿será utilizada la fuerza policial si los bloqueos no ceden, si esto perdura por más tiempo? Y también, aprovechando para el secretario de Comunicación, quisiera consultarle, quienes los apoyaron en el año 2023 son los mismos que ahora están bloqueando. ¿Ustedes por qué ahora no logran el consenso o un diálogo correcto para lograr la libre locomoción, secretario? Bien, es importante, ¿me puedes repetir la primera pregunta? Porque por algún momento tuve un lapsus. En las próximas horas no ceden los que están bloqueando, ¿se va a utilizar la fuerza? Bien, recuérdense que nosotros tenemos un criterio que se llama el uso proporcional de la fuerza. De acuerdo a la fuerza que se ejerce en una manifestación, así se responde. Entonces, si nosotros invitamos a que liberen y ellos tienen una fuerza que impide nosotros reaccionamos con una fuerza adecuada para que se retiren. Entonces, sí vamos a usar la fuerza, pero bajo ese criterio, el uso racional de la fuerza. No significa que de primas a primeras vamos a utilizar los gases lacrimógenos, para poner un ejemplo, pero, digamos, dependerá de cada circunstancia. Pero yo honestamente creo que la mayoría de la población sabe que nosotros estamos permitiendo el ejercicio de poder criticarnos por este reglamento, pero yo creo y estoy consciente que la mayoría de la población no utiliza los mecanismos que dañan el ejercicio de otros derechos. Son grupos que hasta el momento, pequeños grupos que hasta el momento están haciendo esto. Yo invitaría a la población que digamos que no tiene motivaciones de otro tipo, como algunos bloqueos aquí en Guatemala, que den el tiempo al diálogo, que permitan dialogar. Y vuelvo a insistir, tienen dudas específicas, llamen al 1599. Si después de un proceso de tiempo no se logran aclarar las dudas, hay posiciones distintas, para eso está lo que explicó la secretaria, el proceso de diálogo. Es decir, resolver este diferendo entre algunos miembros de la sociedad con el gobierno. El mecanismo más adecuado es el diálogo, no es los bloqueos que dañan a otras personas. Perdón, ministro, hay una pregunta. ¿Estos grupos o infiltrados que podrían crear caos en los puntos de bloqueos ya están plenamente identificados, ministro? Parcialmente, porque no tenemos una identificación individual en todos los casos, pero sí ya están, por razones obvias. Recuérdense, nosotros tenemos trabajo de inteligencia criminal. Esto es un hecho criminal, hay que decirlo con tal cual es. Se disfraza de manifestación, no todos, la gran mayoría no están en esta lógica, y nuestra tarea es identificar y tomar las acciones correspondientes. Incluso vamos a documentarlo para presentar las denuncias correctas y adecuadas al Ministerio Público. Gracias, ministro. Escuchamos al señor secretario.
Gracias, Eduardo, por la pregunta. Pues es reiterar, ¿no? Existe definitivamente el derecho a libertad de manifestación. Sabemos que hay demandas legítimas y por eso es que estamos canalizándolo a través de los diálogos, donde invitamos a estos sectores también a acercarse para poder escucharlos y poder llegar a acuerdos que propendan definitivamente a que este tema se solucione en el menor tiempo posible. Gracias, señor secretario. Rogamos continúe en el podio. La siguiente pregunta es para su persona por parte de la periodista Sofía Araujo de TVGT Noticias. Secretario, muy buenos días. Buenos días. Dos preguntas puntuales. La primera, el abogado Eduardo Morán presentó una exhibición personal porque desde hace más de 72 horas no se ve al presidente, por lo menos en actividades públicas, y nos hubiera gustado que él estuviera también en esta ronda de prensa. La gente en las manifestaciones es a él, a quien mencionan y a quien quieren que él, realmente lo quieren ver a él. Y la segunda, hoy, creo que fue ayer, se publica en el diario, por parte de la página oficial de Twitter del Ministerio de Finanzas, una aprobación por un acuerdo gubernativo de más de 117 millones de quetzales en cuanto a bonos, aunado a la ampliación presupuestaria que se solicitó. Pues esto, ¿a qué se debe, señor secretario? Yo sé que es tema de finanzas, pero seguramente pues usted debe tener alguna información por la publicación. Gracias. Bueno, en cuanto a la exhibición personal, no tenía conocimiento, el presidente está aquí, en su despacho, está justamente atendiendo esta situación, junto con su equipo de trabajo. Estuve con él en horas de la mañana, así que él está ahí. Hoy hemos estado participando las autoridades, particularmente el Ministerio de Gobernación, porque sabíamos que había preguntas importantes alrededor de los bloqueos en el país, y la Secretaría Privada para actualizar sobre estos espacios de diálogo. La publicación del acuerdo gubernativo del Ministerio de Finanzas es prácticamente el procedimiento que la ley manda, así que no tengo mucho más que expresar, que es el cumplimiento al procedimiento correspondiente. Gracias, señor secretario. Continúa Alejandro Escobar. Alejandro Castillo de TV Azteca, es para el señor ministro de Gobernación. Bueno, ¿qué tal, ministro? Muy buenos días. Yo tengo varias preguntas en relación a estos acuerdos que han generado noticias en los últimos días. La primera es, ¿ustedes han analizado tener un tipo de prórroga? Porque es una de las quejas de las personas que es muy corto tiempo, 45 días, para poder adquirir un servicio, y el temor de estas personas es que pueda existir algún tipo de tecnicismo por parte de las aseguradoras al momento de deducir responsabilidades o hacerse cargo de estos accidentes. La otra es sobre el amparo que fue presentado por la bancada Todos. Si ustedes ya lo presentaron a la Corte de Constitucionalidad, que fijó un plazo de 12 horas. Y dos preguntas más. ¿Ustedes han cuantificado ya en pérdidas económicas este tipo de bloqueos, que ya son 25 horas que se ha paralizado algunas rutas del país, y esto cómo afecta en el tema del turismo? Y una última, directamente, ministro, es, ¿ustedes ya han identificado qué grupos de personas son las que están atrás de estas manifestaciones? Bien, son varias preguntas con respecto al tema de la prórroga. Efectivamente es una posibilidad en el proceso de diálogo. Yo no puedo señalarlo a priori, pero sí es un tema que emerge como fundamental en el diálogo, hay que considerarlo. Esa es nuestra actitud. Yo como que hoy vine por no dormir lo suficiente. ¿Cuál es la otra pregunta? Que fueron un montón, perdón. Solo... La otra es si ya presentaron el documento a la Corte de Constitucionalidad. Sobre ese tema, nosotros seguimos los tiempos que nos señala la propia Secretaría General para poder hacer entrega de estos procedimientos, para que tenga curso el tema de la solicitud de amparo. Creo que ahí estamos. La cuantificación de... No, nosotros no, por el momento, esto regularmente se hace con el Ministerio de Economía. Nosotros en este momento no tenemos una cuantificación precisa. Sé que hay mucho impacto, particularmente en el transporte, como decía al inicio, de productos perecederos, porque tienen la logística, la cadena logística tiene sus tiempos y esto le afecta. Yo puedo suponer de que son varios millones de quetzales. Por eso es que nos urge el desbloqueo
de las vías, y por eso es que estamos llamando a la población que no está de acuerdo, que no utilice este recurso hasta que no se agote el diálogo, porque no podemos empezar con medidas de acción de este tipo porque son de mucho impacto en la economía del país. Gracias, ministro. Ahora continúe con las siguientes preguntas para usted por parte de Alejandro Escobar de La Red. Ministro, buenos días. Usted afirmó que mareros y taxis piratas eran los que dirigían las manifestaciones. Si es así, ¿por qué la policía no actuó en proceder a capturas y liberar los puntos? Y la segunda pregunta sería, si son mareros y taxis piratas, ¿por qué acepta el diálogo si son de sectores no legales? Bien, aquí hay que hacer una diferencia muy precisa, y es entre los bloqueos de la ciudad capital en las vías, particularmente en las entradas de la ciudad, y otra serie de expresiones de otros sectores de la población. Esta diferencia es muy importante. ¿Por qué razón? Porque tenemos expresiones también de personas y de organizaciones en todo el país que tienen todo el derecho y que invitamos a que también entren al diálogo. ¿Por qué hacemos el diálogo? Porque en democracia no se pueden responder las dudas, las críticas, no se pueden solucionar los problemas, sino es a través de un proceso horizontal del ejercicio del poder público, y esto es el diálogo. ¿Qué sucede con los que yo señalé? Yo no he afirmado que dirigen los bloqueos y las manifestaciones. Señalé que son grupos que están infiltrándose en estas expresiones. Nosotros no tenemos la tarea de identificar con precisión quién organiza, porque digamos no es nuestra responsabilidad, pero obviamente a veces, como en el caso de Betania, el propio líder es el que se muestra al público quién es el que está organizando las manifestaciones. Hay efectivamente identificado a algunos actores. Lo que sucede es que nosotros no podemos capturar si no es en una situación de delito. La manifestación no es un delito, pero si hay vandalismo, sí hay un delito, y ahí vamos a proceder a las capturas, porque no podemos simplemente capturar con la pretensión de que son infiltrados y van a hacer problemas. No, tiene que ser, por eso estamos en un Estado de Derecho. Actuamos en función de los hechos delictivos que se dan. Gracias, ministro. Para priorizar su agenda, que se tienen que retirar, la última intervención es de Lely Sánchez de Guatevisión. Pregunta para usted y para el señor secretario para concluir. Gracias, ministro. Me queda una duda. ¿Queda resuelto hoy? Digamos, ¿usted le puede decir hoy a la población que se liberan las vías? Esa sería la primera pregunta después del protocolo. Ya hemos logrado abrir algunas vías. El proceso es que durante el día lleguemos a ese objetivo. Estamos trabajando para ello porque este es el objetivo principal. Básicamente, si ustedes se dan cuenta, empezamos a trabajar sobre el desbloqueo de una manera parcialmente temprano en comparación a otras veces. ¿Por qué? Porque sí nos urge que desbloqueemos. El presidente también nos ha dado el mandato de poder atender las necesidades de otras personas que tienen y que se les está bloqueando el ejercicio de sus derechos. Hay una última pregunta para usted de parte de la periodista, señor ministro. Ministro, en cuanto a inteligencia civil, ¿se preveía esto? Porque, digamos, el tema de los seguros en su momento ya había generado caos en otras administraciones, caravanas y demás. Ustedes pues hicieron las negociaciones, el diálogo, pero no se previó que iba a pasar una situación así. ¿Qué dijo o cuál fue el reporte de inteligencia civil? Esto es lo que sucede con lo que decía que son manifestaciones atípicas. Evidentemente nuestro análisis era fundamentalmente que iba a existir descontento. En una decisión de estas, particularmente como esta en lo concreto, siempre ha habido expresiones contrarias. Tengo que decir que el peso de estos bloqueos no lo identificamos, hay que ser honesto, por una simple y sencilla razón: son atípicas. O sea, no son expresión de la gente que espontáneamente, si uno ve los bloqueos, los vehículos que bloquean, se da uno cuenta que son hasta... Y bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado el video, y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo. Así que nos vemos en el próximo video.